Buenas tardes, estimados. Procederemos a partir con la sesión de junio del grupo de usuarios de Tableau. En esta oportunidad, Sebastián Soto nos hará una exposición sobre algunas acciones que nos permitirán aumentar nuestra performance en los dashboards, pudiendo hacer algunos truquillos como una especie de menú desplegable, menú jerárquico y botones que permitan cambiar ciertas vistas. Denominamos a este seminario el menos es más. Y bueno, nada, dejarlos con Sebastián. Él en este momento se desarrolla como Project Manager de la empresa Tsoft y nos va a educar un poco sobre la temática que les estamos comentando. Gracias, Sebastián. Dejo al público en tus manos. Las preguntas, por favor, realizarlas en la sesión de preguntas y respuestas en el Zoom, y en algún momento Sebastián las contestará durante la charla. O mañana, o quién O sabe mañana, cuándo. tal vez. No, pero vamos a intentar hacerlo ahora. Gracias, Seba. Demasiada formalidad para mi gusto, pero deja la expectativa muy alta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, por interesarse en esto. Ustedes ya saben que somos un poquitito fanáticos de estos temas. Y le estuvimos dando una vuelta, hemos hecho varios ajustes para tratar de transformar estas sesiones presenciales que hacíamos antes en el edificio Telefónica por estas modalidades virtuales, y esta vez me ofrecí yo de voluntario, ¿cierto? Trato de estar un poquito al margen de esto, pero me ofrecí voluntario para comentarle y mostrarle algunos truquillos, ¿cierto?, relacionados con temas que, sin ser experto en diseño de experiencia de usuario ni nada por el estilo, son varias necesidades, preguntas, solicitudes que me ha tocado recibir en el largo tiempo de usuarios que, desconociendo la herramienta, piden cosas que muchas veces no están disponibles de forma nativa. Algunas no se pueden resolver, pero otras sí. Eh, y claro, uno muchas veces entra ahí en el cuestionamiento de qué tanto va a afectar esto al rendimiento del tablero, qué tanto más trabajo me va a tomar a mí desarrollar estos temas, quizás para una solicitud muy particular del usuario. Pero ahí es cuando hay que hacer un doble clic y pensar efectivamente quiénes van a ser los consumidores de estos tableros, y en función de eso, validar sus requerimientos. Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla para darle un poquito más de contexto. Compartimos ahí. Compartimos ahí. Si alguien me confirma que está todo ya ok. Se comparte la pantalla. Efectivamente, Sebastián, estamos viendo la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, voy a explicar esto que está por acá. ¿Ya? Y este es un dashboard quizás típico, ¿cierto?, que nosotros podríamos generar o encontrar en diferentes lados, ¿cierto? Que tiene un título, algunas zonas con texto, una serie de vistas, y además que estas vistas puedan interactuar entre ellas en función de cómo yo configuro los filtros. Muchas veces, ¿cierto?, está la tabla desplegable hacia abajo y una serie de filtros o parámetros o cosas que podamos integrar, ¿cierto?, para que el usuario pueda navegar y encontrar la información que nosotros creemos puede serle útil. Si esto lo vemos en la web, y yo voy a estar trabajando con Superstore durante esta sesión, efectivamente, con mayor grado de complejidad, encontramos muchos tableros de este tipo. Pero aquí viene en realidad la pregunta, más allá de todo el desafío que consiste en acomodar esto, hacer una segmentación de la información, es, bueno, ¿quién va a consumir esto? ¿Y de qué forma yo puedo ayudar al usuario para tener acceso a esta misma información y quizás algo apreté ahí, pero quizás de una forma más amena, más intuitiva y también de nuestra parte más guiada? Pero no que por eso signifique que le sacamos muchos gráficos o le quitamos la posibilidad de llegar
al mismo nivel de detalle que está acá. Entonces, ¿en qué me quiero centrar yo hoy día? En cómo transformar un dashboard, ¿no?, que podría funcionar quizás bastante bien y no habría muchas observaciones de este tipo, ¿ya?, donde tengo aperturas por clientes, tengo una medida total en este caso, yo puedo cambiar incluso qué medida selecciono por un filtro, tengo un mapa, una serie de gráficos de líneas, ¿cierto?, que representan la evolución y cómo podría llegar, ¿no?, a algo como esto. ¿Ya? Déjenme cerrar ahí, ¿cierto?, donde yo, en función de distintas combinaciones, puedo ser capaz de entregar la misma información. Puedo, si quiero, poder desplegar la tabla, todo esto sobre la misma vista, ocupar acciones de despliegue de información, o incluso cambiar, ¿cierto?, el tipo de gráfico que yo estoy mostrando, ¿ya?, solamente en un tablero. Claramente siempre va a estar para la evaluación de qué tan práctico o útil puede ser esto para un usuario. Sin embargo, sí creo que es necesario considerarlo como opción. Y además, un tema siempre muy complejo que es ser capaz de aperturar la categoría solamente que el usuario esté seleccionando, ¿ya?, y no que el Tableau por defecto me despliegue todas las subcategorías cuando yo tengo alguna variable que está agrupada como jerarquía, poderla cerrar, ¿no?, y desplegar un panel de filtro, ¿ya?, para maximizar el espacio cuando yo no lo esté ocupando, y además que los subfiltros o cosas que yo pueda querer filtrar quizás en un último nivel no me aparezcan desde el inicio. En este caso, yo voy a hacer clic en un año, y solamente cuando tengo un año seleccionado, ¿ya?, se me despliega recién una segunda alternativa para aplicar un segundo filtro. Si selecciono 2 años, ¿ya?, esa opción desaparece. Y esto lo podemos hacer de forma secuencial, ¿no?, para que solamente yo cuando elija una región me despliegue un país, y solamente cuando elija un país se me despliegue una ciudad. Y además ser capaz de, quitando el filtro superior, desactivar automáticamente todos los filtros inferiores. Entonces, son muchas cosas, quizás no las alcancemos a revisar todas, me quiero ir bastante calmo. Em, de todos modos, el libro de trabajo ya está publicado en mi perfil de Tableau Public, ¿ya?, para que lo puedan descargar. Es exactamente este. Y nada, ahí Karen probablemente o Sebastián van a compartir por interno el link. Entonces, ¿cómo quisiera yo abordar esto? Primero, contarles cómo se resuelve esta ejecución de un filtro desplegable, ¿cierto? Después ver cómo poder integrar una acción de parámetro para que me permita alternar entre distintas medidas, y además ese parámetro llevarlo a esta suerte de botones, que además el botón quede, cuando yo quito el clic, quede encendido, a diferencia de la acción tradicional de Tableau que podría ser esta, ¿ya?, y queda desmarcado cuando le hago el clic. En este caso quizás no es necesario describir que estoy viendo serie, porque ya tengo el gráfico a la vista. Y después ocupar también un truquillo acá para usar contenedores que se colapsan automáticamente, porque en realidad los 3 gráficos están disponibles en esta vista, ¿ya?, pero a través de un filtro nosotros los vamos mostrando u ocultando. Así que vámonos primero en intentar resolver esto de los filtros desplegables, ¿ya? Vamos a iniciar desde cero, ¿ya? Entonces voy a crear una nueva hoja de trabajo, ¿ya?, y vamos a trabajar con el mapa, porque los mapas suelen ser bastante atractivos, aunque por lo general cuesta mucho hacer un análisis espacial desde un mapa. Entonces, ese es un formato de vista tradicional que nosotros empezamos a construir, ¿cierto? Generamos un gráfico, una vista, y sobre eso le vamos agregando algunos filtros. En este caso voy a agregar fecha de pedido, ¿ya? Lo vamos a mostrar así. ¿Qué más teníamos? Teníamos la región, ¿cierto?, que podría ser interesante. Luego teníamos el país,
Está como país, está como, sí, como país, región. Y finalmente la ciudad. Si yo quisiera crear un dashboard con esto, bastaría con que tome esta vista para acá y automáticamente me va a desplegar acá el panel de filtro y efectivamente, no hay por qué verlo así, yo los puedo ordenar y pedir que me los muestre, ¿cierto? Como lista desplegable, un scroll horizontal, etcétera. Vamos a dejarlo más o menos limpio, ¿ya? Valor individual, lista desplegable, y le vamos a ir pidiendo solo los valores relevantes, ¿no? Vamos dejándolo en todo. Un valor individual, lista desplegable, solo los valores relevantes. Solo los valores relevantes, dejamos en todo, ¿no? Y aquí todo, solo los valores relevantes. Y bueno, esto es algo que en realidad funciona bastante bien, con un poco más de diseño se puede mejorar, pero ¿qué es lo que no nos permite este tipo de filtro? ¿Cierto? Y a lo mejor a ustedes también les ha pasado y se han encontrado con unos tableros que tienen pero demasiados filtros hacia abajo. Me quedo desordenado acá, región, país, ciudad. Que claro, yo cuando empiezo a navegar y a filtrar, no me es difícil, ¿cierto? Y me cuesta mucho trabajo decir, ¿saben qué? Quiero ver esto para este año, ¿ya? Y después para este año para esta región, que será la región sur, y me va mostrando solo las opciones que están disponibles. Pero muchas veces el problema aparece cuando yo hago esto. Ok, llegué a ver un punto que es Osorno, ¿ya? Pero qué pasa si me quiero empezar a cambiar o a devolver? ¿Ya? Ahí siempre el usuario se va a encontrar con que le va a costar, porque aquí quiero ver Argentina al tiro, no puede, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Mostrar todo, ¿cierto? Luego se le va a habilitar Argentina y así devolverse. Y eso si bien funciona, también en algunos casos nosotros quisiéramos que yo no pueda llegar al país si es que no he seleccionado la región antes, ¿ya? O no pueda llegar a la ciudad si es que no he seleccionado el país. Y además cuando estamos trabajando con alguna jerarquía, ¿cierto? Claramente yo tengo que haber seleccionado una jerarquía anterior para que no me aparezca el total de lo que está después. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y lo vamos a hacer en este mismo tablero. Vamos a crear una nueva vista, ¿no? Donde yo voy a traer el año de la fecha de pedido y lo voy a representar de esa forma, ¿no? Vamos a arrastrar esto a texto para que nos quede ahí y vamos a ocultar el encabezado. Y esta misma hoja, que es la hoja 25, porque ya he hecho varios intentos, la voy a empezar a arrastrar acá. De hecho, la vamos a tirar el tiro a un contenedor vertical para que se vea más ordenado. Perfecto, y vamos a empezar a borrar esto. ¿Ya? Después con un poco más de diseño, ¿cierto? Uno le pone acá cuadrar, vista completa. ¿Ya? No, eso no me gustó mucho. Vamos a ajustar la anchura solamente. Y ustedes saben que esto yo lo puedo habilitar para que me funcione como filtro. Entonces, hasta ahí vamos bien porque tenemos una vista de entrada. Pero recordemos que después sobre esto queríamos insertar la región, ¿ya? Y sobre la región la idea es que hagamos una acción para que se despliegue automáticamente cuando yo selecciono algo o no. Entonces, repito el mismo procedimiento, arrastro la región hacia acá, voy a ocultar el título, y aquí vienen unos temas interesantes. Resulta que yo podría, si voy acá y arrastro región, ahí, oculto el título, ¿cierto? Dejémoslo así para ganar un poquito de tiempo, pero funciona igual si es que yo hago esto, lo arrastro a texto y lo oculto. Entonces, ¿qué pasa con Tableau cuando yo tengo una hoja,
¿ya? Y quizás le ha pasado por error muchas veces cuando un filtro no aplica bien. Y esta hoja, ¿cierto? No representa valores, ¿ya? Automáticamente esto se va a colapsar, no me va a presentar nada dentro. Entonces, ¿cómo podemos chequear eso? Voy a crear una variable booleana, en este caso voy a crear un false, ¿ya? Y la voy a arrastrar ahí. ¿Y qué pasa cuando si esto yo lo llevo a filtro? Si no selecciono que me muestre esa variable, ¿ya? O el valor cuando es falso, automáticamente me desaparece esta vista. Y como me desaparece de esta vista, fíjense ahí, también se me colapsa. Entonces, ¿cuál es el truco acá? El truco es lograr algún tipo de acción entre la vista anterior y la vista que viene para que eso se colapse si es que lo de arriba no cumple algunas condiciones. En mi caso, ¿ya? Yo solamente quiero que esto se despliegue cuando acá tengo solamente un año seleccionado. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Ya? Vamos a crear un campo calculado, ¿ya? Y aquí esto, para que ustedes cuando lo descarguen ya lo van a tener todos creados, ¿no? Por ejemplo, aquí está el campo mostrar región y vamos a ocupar este mismo, porque se los quiero explicar primero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos evaluando acá? Que la región, ¿ya? Que es la variable que yo quiero mostrar a continuación, que va a ser un filtro al final que yo voy a aplicar acá, solo debiera aplicar cuando la cantidad de años, perdón, solo o no va a aplicar cada vez que la cantidad de años sea mayor o igual a 1, mayor que 1. Yo podría setearlo esto en 2, en 3, en 0, en cualquier valor, ¿ya? Si se cumple esa condición de que sea mayor a 1, es decir, que tengo más de un año seleccionado, no quiero que me muestre la vista. Pero si se cumple que es igual a 1 o no mayor a 1, sí quiero que me la muestre. Entonces, creémosla desde cero a ver si funciona. Entonces, crear campo calculado, ¿ya? Esto va a ser mostrar región 2. Espero no tener una variable ya creada con ese nombre. Hasta ahora no. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí, ¿cierto? Y aquí es importante el manejar los cálculos de tabla, ¿cierto? Porque total es una función de tabla que me va a calcular sobre todo lo que... Ese no es ese total, es la total función. Me va a calcular, ¿cierto? El total de todo lo que tenga en vista. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo acá? El conteo definido, ¿cierto? El conteo único de los años de la, en este caso, fecha del pedido. Entonces, si esta condición se cumple, que es igual a 1, o yo la voy a hacer al revés para que funcione, que sea mayor que 1, ¿ya? Entonces quiero que esta vista me retorne, o esta función me retorne falso para que la vista no se muestre, ¿ya? Si no, que sea true, y la terminamos, ¿ya? Todo funcionó bien. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Arrastro este campo calculado, lo arrastro a filtro. Y aquí viene otra cosa que también he enredado. Como yo ya tengo seleccionada esa vista antes, yo ya sé que el total count, ¿cierto? No, actualmente el único valor que me retorna esa función es falso, porque lo tengo filtrado desde antes. ¿Qué pasa? Me voy a ir acá y lo voy a encontrar filtrado. ¿Por qué? Porque no he seleccionado nada. Entonces digo, bueno, no importa, aprieto, hago un clic, ¿cierto? Hago un clic acá y se me va a mostrar. Pero no me lo muestra. ¿Y eso es por qué? Porque yo cuando seteé esta función booleana en el parámetro, no tenía dos valores a la vez, o es verdadero o es falso. Entonces ahora yo tengo que ir nuevamente a esa vista, ¿cierto? Y modificar este campo, ese filtro, porque ahora ya está en verdadero. Esto nunca va a ser verdadero y falso a la vez, ¿ya? Pero sí la opción de que aparezca una o la otra va a depender de la acción que tengo. Entonces, fíjense cómo ocurre esto entonces. Ya tenemos seteado eso. Cuando yo no selecciono algo, no me va a aparecer nada. Pero cuando selecciono otra, sí se resuelve, ¿ya? Una vez que yo ya tengo desplegada esta, ¿ya? Y eso es lo que está en el libro de trabajo y no vamos a hacer esta iteración todas las veces, ¿cierto? Yo puedo configurar
esto mismo. Es decir, configuro una acción de filtrado para la primera vista y después configuro otra. Si yo me voy a esta hoja, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar que tiene dos filtros aplicados. No siempre basta con el anterior, ¿ya? Porque de repente Tableau no es capaz de procesar algunos cálculos cuando el valor de la vista anterior es nulo. Entonces siempre hay que anidar un poco estos filtros para llegar hasta el inicio. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo dos funciones, ¿cierto? Para llegar a que me muestre el país. Una que es mostrar región, que es la que acabamos de revisar, y otra que es mostrar país. Mostrar país funciona de la misma forma, ¿ya?, que mostrar región, con la única diferencia en que lo que estoy yo contando es la medida que tengo inmediatamente hacia arriba. Si esto yo lo quisiera además expandir hasta ahí, ¿ya?, ¿qué me va a encontrar? Con que además a esta última vista le agregué un nuevo filtro, que es el filtro mostrar ciudad. Y mostrar ciudad no es más que replicar lo mismo, ¿ya?, pero con la nueva variable de país y región. Entonces, de esta manera que logramos resolver, ¿ya?, y de verdad son temas reales. Primero, basta con que yo desmarque cualquier valor que está arriba, ¿ya?, y me va a colapsar automáticamente los filtros que están abajo. ¿En cuenta? Y lo bueno es que cuando reinicio, parte desde cero, no parte con los filtros tomados. Entonces yo puedo estar acá, y saben que en realidad quiero explorar directamente desde región, ¿ya? No quiero tener que desfiltrar la ciudad, el país, y luego volver a seleccionar la región, como lo tendríamos que haber hecho con esos filtros que pusimos acá inicialmente. Entonces basta con que yo me retorne de acá y puedo decidir iniciar nuevamente desde cualquier nivel. Entonces, ese es un truquillo. ¿Ya? Como ven, no es tan complejo. Al final lo más complejo termina siendo resolviendo el tema del diseño para que esto no se vea eh, de esta forma. ¿Ya? Pero la funcionalidad es una funcionalidad muy básica. Cuando la quieren evaluar, ¿cierto?, en términos del rendimiento en el servidor, al final las tareas, ¿cierto?, son muy similares. Incluso la tarea de desmarcar todo puede ser más rápida, tanto para el servidor como para el usuario, que ir desmarcando en el uno a uno. Con eso cerraría el primer truquillo, ¿cierto? No sé, Seba, por ahí si hay alguna pregunta o algo, o quizás el momento de que pueda revisar algo con mayor detalle. Yo sé que la sesión está siendo grabada y después compartida por Karen, ¿ya? Y también el libro de trabajo que está publicado, pueden cachurear ahí todas las fórmulas que están escritas. Por ahora, Sebastián, solamente tenemos un buenísimo de Yocho, así que puedes continuar. Yocho Acunt, ¿o no? No, Yocho González Ponce. Ah, ya. Qué bueno, gracias Yocho, ya, más ganas para seguir avanzando. Y estos trucos en realidad han ido apareciendo porque los usuarios me lo han pedido. Y me lo han pedido porque como no conocen Tableau, les importa bastante poco en realidad que sea Tableau o no con lo que están trabajando. Les interesa que la cosa funcione como ellos lo piensan y como los usuarios saben que se lo van a pedir, ¿ya? Y ahí es cuando entra el desafío, y por eso el tema, si bien es técnico, es ver cómo estas necesidades de usuario las logramos resolver. Vamos a la segunda parte entonces, de 4, pero probablemente no lleguemos a las 4, pero ustedes saben, me escriben ahí por LinkedIn, por Twitter o no sé, por algún contacto que quede por acá. Lo otro, ¿ya?, que también es útil, es cómo cambiar, ¿cierto?, o generar un tipo de gráfico para no generar un total acumulado, más una variación porcentual o más un ratio, y llenar esto de mini gráficos que en algunos casos puede ser súper útil, ¿no? Entonces, para eso vamos a apelar a nuestras conocidas acciones de parámetros, ¿ya? Y vamos a hacerlo con el gráfico de series. Entonces vamos a crear una nueva hoja, ¿ya? ¿Y cuál es el desafío acá? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, muchas veces yo necesito representar el total,
por un lado, ¿cierto? Esto lo vamos a partir nuevamente por nuestra fecha de pedido. Yo le recomiendo a todo el mundo super tiendas, porque si viene un dataset súper aburrido, cuando uno ya lo empieza a conocer, se da cuenta que en internet, ¿cierto? Los grupos de usuarios, Tableau en todos lados, está llenísimo de ejemplos con super tiendas. Entonces uno puede aprender mucho con la misma data sin necesidad de tener que darse el tiempo de entender qué es lo que está atrás, cómo funciona. Es bueno, lo bueno de practicar con una data ya trabajada y que uno conoce bastante bien y que Tableau ha mantenido en el tiempo. Vamos entonces a generar esto a nivel de mes. ¿Ya? Este es un evolutivo normal, pero de repente me dicen, ya, pero es que quiero ver esto, pero también quiero ver la variación en relación al mes anterior. Chuta, incluso para la misma variable, total. Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer uno, cierto? Empieza a arrastrar las pildoritas, los supositorios, y aquí genera un cálculo de tabla rápido, ¿cierto? En diferencia de porcentaje, listo, en relación al anterior. Ya, pero es que además también quiero ver la ganancia en el mismo gráfico. ¿Ya? Y aquí quiero ver el total, ¿cierto? El ratio, quiero ver la ganancia. Esto lo vamos a editar en instante. La ganancia dividido por la suma del total. Todo me quedo sin pantalla. Y aquí es cuando ya los gráficos en realidad, cuando el usuario, si le queremos poner tanta información, eh, muchas veces tampoco es capaz de procesarla y nadie es capaz de procesar. O miramos esta serie y después guardamos algo en memoria y nos vamos a la otra. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? De alguna forma que me permita tanto presentar distintas variables, presentar, ¿cierto? Una operación aritmética o lógica sobre alguna variable y además, como está acá, cálculos de tabla. ¿Ya? Entonces, desarmemos todo esto, dejemos la fecha del pedido y uno piensa primero en qué es lo que va a trabajar, ¿cierto? Qué es lo que va a representar, eso lo tiene resuelto, pero uno, lo que hay que hacer para que eso funcione es crear un parámetro. ¿Ya? ¿Qué son los parámetros? Son algunas funcionalidades que tiene Tableau para que yo pueda interactuar y generar algunos escenarios sobre la data. Ese fue el origen, ¿cierto? Que pueda multiplicar por factores distintos y que yo pueda ir introduciendo esos valores. Pero en el mundillo de Tableau, ¿cierto? Se ha ocupado mucho para generar estas acciones de usuario de navegación. Entonces, tengo muchas variables repetidas. Así que vamos a poner a este parámetro el nombre de fantasía que se llama ¿qué medida quiero ver? Y aquí vamos a seleccionar que esto sea un del tipo cadena y de una lista. Es importante que sea de una lista y no que quede al usuario la opción de ingresar cualquier cosa, porque en realidad nosotros vamos a comparar estos valores contra una función y en términos de si coinciden o no coinciden, vamos a retornar la medida que queremos. Entonces, hagamos, primero traigamos una variable, que va a ser la variable total. Acá yo solo estoy escribiendo el texto. ¿Ya? Acá traigamos ganancia. Acá traigamos la ganancia acumulada, ¿ya? Para meter un cálculo de tabla, ganancia acumulada. Y acá pongamos una operación, el ratio que habíamos visto, ¿cierto? Ratio o margen. ¿Ya? Y creamos nuestro selector de parámetros y lo vamos a mostrar acá en vista. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un selector de parámetros? Me permite ir cambiando el valor de una variable en particular. Entonces, ¿qué vamos a crear nosotros con este parámetro ahora? Vamos a crear un nuevo campo calculado, que puede ser un case, un if, que dependa del valor que tome este parámetro. Entonces, vamos a crear un campo calculado. Le vamos a poner nombre de fantasía, ¿cierto? La medida que estoy viendo. ¿Por qué le pongo tantos nombres? Porque como estaba ejercitando antes, ya creo que se me están agotando los nombres disponibles. Entonces, esto lo podemos resolver con un if, then, un else if, e iterar eternamente, o también con un case. Para estos casos yo preferiría un case porque tenemos más claro en qué vamos a trabajar y no tenemos mucho rango. Entonces, case, y aquí el case va a evaluar el valor del parámetro. Entonces, ¿cómo se llama este parámetro? No me apareció ahí porque... ¿no? Entonces me lo marca en violeta.
se refiere a que es un parámetro, entonces en función del parámetro, ¿cierto? Yo le voy a dar los posibles valores. Entonces, a ver si lo recordamos bien en memoria. Tengo total, ganancia, ganancia acumulada y ratio, todos con mayúscula inicial. Ya. Y se me fue el campo calculado. Medida que estoy mostrando, ¿será este? No, eso ya lo tenía calculado de antes. Y ahí se rompió la medida que estoy viendo. Esa es. Porque no la terminamos de ver. Entonces lo voy a poner. Cuando este parámetro sea igual a total, y como es un string, cierto parámetro, lo tengo que poner entre comillas, then, ¿ya? Y aquí vamos a tener algunos problemas porque tenemos que lograr que todas las medidas sean agregadas. Quiero que me retorne la suma del total. Y total es una variable. Pero también tengo la opción de ganancia. ¿Ya? When ganancia tiene que estar escrito igual que el parámetro, then, en el caso de la ganancia también la puedo pedir como suma, ¿ya? Pero vamos a inventar acá y vamos a traerla como un promedio. No es lo que corresponde, pero voy a representar ahí el promedio de la ganancia. Fíjense que tengo medidas que son distintas, ¿ya? Y entonces me va a perder de nuevo, pero ganancia acumulada. Y lo vamos a dejar hasta ahí con esto, porque si no nos vamos a demorar muchito. When, ¿no? Ganancia acumulada. Y aquí viene también la maravilla. Yo puedo poner un cálculo de tabla acá, si es que lo logramos escribir bien, ¿cierto? Then, como es acumulada, vamos a hacer un running sum de la suma, ¿cierto? No puedo olvidar eso, de la ganancia. Y vamos a dejar el último para el... No, hagámoslo al tiro, ya, que es el ratio. ¿Ya? Editar, entonces, y bueno, ya, para que quede bonito. Ratio, ¿cierto? Then, aquí vamos a operar con dos variables. Va a ser sum de la ganancia dividido por la suma del total. Aquí es cuando uno cruza los dedos y va a poner el end y espera que Tableau no nos ponga que hay un error acá abajito. A ver cómo nos va. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esta medida, este valor va a cambiar en función de lo que yo seleccione acá. Entonces, se llama la medida que estoy viendo. Pongámosla acá. Entonces, ahí estoy viendo la evolución del total. Veamos si funciona. Si pongo la ganancia, recuerden que en la ganancia parece que pusimos el promedio, me muestra el promedio de la ganancia. Si muestro la ganancia acumulada, ahí fallé. ¿Por qué falló probablemente? Porque algo debe haber escrito distinto en el parámetro. Porque dice ganancia acumulada, no ganancia. Entonces, o modifico el parámetro, mejor, o para asegurarnos que lleguemos al tiro acá, ganancia. ¿Ya? Esto debería funcionar bien, perfecto. ¿Ya? Podría haber modificado también el parámetro. ¿Ven? Es una ganancia acumulada, una serie que va siempre hacia arriba, o el ratio. Esto, yo perfectamente lo puedo llevar a un tablero. Creo una hoja nueva, creamos un tablero. Esta sería la hoja 27. ¿Ya? Y esto incluso lo podría poner acá flotante. ¿Ya? Lo saco de este contenedor acá, flotante. ¿Ya? Y lo podría disponer en un lugar, ¿cierto? Para que, ahí está tapando, pero si ocultamos el título, ¿ya? Lo podría acomodar en algún lugar para que esto en realidad yo pudiera interactuar con esta vista, teniendo no solamente una medida, todas las que yo quiera o quiera calcular hacia abajo, ¿ya? E interactuar con la vista de esta forma. Me queda un poquito grande el dispositivo ahí. Ahora, si ustedes se fijan acá, ¿ya? Eso es lo mismo que yo tengo acá.
La única diferencia es que yo para generar esto, creo, ya, para generar esta idea, porque quizá el selector no puede, ¿cuál es el problema del selector? Primero, no está disponible para el usuario todos los valores que tiene adentro, ¿ya? Salvo que uno ponga ahí un buen título, ¿ya? Yo voy a ver la ganancia, y quizás si es que llego a hacer clic ahí, me podré dar cuenta de que hay otros valores, ¿ya? Pero no lo voy a tener siempre disponible. Entonces, ¿qué es lo que que se hace para esos casos? Bueno, es trabajoso, es lento, pero el resultado es bastante bueno, creo yo. Uno genera unos botoncitos de texto, yo le estoy mostrando así con la mano, como si ustedes vieran eso, ¿ya? Pero unos botoncitos de texto eh, que le pasen el valor del texto a este parámetro, ¿ya? Entonces, hagamos un ejemplo con total y ganancia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Creo una nueva hoja. Esta nueva hoja le voy a poner botón total, ¿ya? Para no crear un campo calculado siempre, sobre todo cuando uno va a agregar constante, uno puede hacer doble clic ahí, ¿cierto? Y escribe total, ¿ya? Y esto lo arrastro a etiqueta, y ahí ya tengo algo que me puede servir como botón. Y mostremos el parámetro al tiro acá, para que ganancia acumulada. Vamos a trabajar con el total y la ganancia, ¿ya? Y vamos a hacer otra hojita que sea botón ganancia, ¿ya? Y aquí recuérdenme que como yo lo tenía escrito mal, tiene que ser ganancia. Y lo paso por acá, ¿ya? Y oculto esto. Entonces, volvamos a este mismo dashboard que tenemos acá, ¿ya? Esto lo vamos a dejar ahí. Y vamos a arrastrar el botón total, ¿ya? Dejémoslo arribita, ¿ya? Y el botón ganancia, ¿ya? Y esto lo vamos a tirar, no lo vamos a dejar flotante y lo vamos a tirar ahí al ladito para que veamos cómo va cambiando, ¿ya? Y así ganamos este espacio. Voy a ocultar los títulos acá. Y ¿ya? Ya esto claramente lo centramos, los cuadramos, vista completa, ¿ya? Todo lo que hay que hacer para que después se vea bien, ¿ya? Pero la idea, en cuenta, esto yo ya puedo seleccionar sobre esto. Ahora, tengo que ser capaz de pasarle este valor a este parámetro, porque en realidad es este parámetro el que me está cambiando la medida que está abajo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creamos una acción de parámetro, nos vamos acá a Dashboard, acción de parámetro, ¿ya? Cambiar parámetro. Entonces, yo tengo que generar n acciones como n botones o parámetros tenga, ¿ya? Porque como están en hojas distintas, no puedo traerme los distintos textos al mismo tiempo. Entonces, creemos una sobre el botón ganancia. Se va a ejecutar al momento de hacer el clic en seleccionar, y cuando yo me voy al parámetro destino, le voy a decir en qué parámetro estoy, ¿ya? En este caso quiero que me cambie el valor de este parámetro que tengo acá. ¿Y qué campo o qué valor de esta hoja me va a traer? En este caso, ganancia. Entonces, cada vez que yo haga clic en el dashboard, el parámetro va a tomar el valor de este texto. Si yo tengo un texto que no es este, claramente va a tomar un valor distinto y me va a mostrar la imagen en blanco. Entonces, hagamos la prueba con este botón de ganancia o gananacia, ¿ya? Entonces, estoy viendo en total. Si esto funciona bien y yo hago un clic en este botón de ganancia o gananacia, esto debiera cambiar también a ganancia y esto debiera mostrar ese gráfico. Veamos si funciona. Y no funcionó. Entonces Sebastián, vamos. disculpa, Dime. ganancia era en el total, ganancia estaba bien escrito. Ay, ¿por qué no dijiste antes, Sebastián? Vamos, pero no hay nada que no se arregle, ¿cierto? Eso es lo bueno de Tableau, a diferencia de la vida, que uno realmente puede volver atrás. Ganancia. Entonces, como hice ese cambio, se me desarmó el parámetro. El parámetro probablemente no tiene seleccionado nada. ¿Se dan cuenta? No tiene campo. Ganancia.
a aceptar, a aceptar. Si hago clic acá, ¿se dan cuenta? Le paso el texto que está asociado a este tablero a este parámetro. Entonces, me devuelvo, ahí estoy en total. ¿Ya? Desmarco eso para que no se vea. ¿Cierto? Estoy en la ganancia acumulada. Hago clic en ganancia y ese parámetro se oculta. Entonces, de la misma forma, yo puedo operar, y hagámoslo al tiro, creo una nueva acción de parámetro para la hoja total, cambiar parámetro, para la hoja total, donde voy a modificar el mismo parámetro de destino, ¿ya? Y eso sería un poquito aburrido, sobre todo cuando hay que generar muchas acciones, y voy a pasarle el valor total, que fue el que yo escribí en esa hoja. Si esto funciona bien, ya, partamos de uno que no diga nada. Si me voy a ganancia, ya sabemos que me va a mostrar ganancia. Si me voy a total, me cambia por total. Y así yo puedo iterar con esto mismo. ¿Ya? Con un poquito más de cariño y tiempo, ¿cierto? Yo a esto mismo que está acá, ¿ya? Además le agrego una acción de parámetro para mostrar el total. ¿Ya? Se lo voy a mostrar después entonces. Ese color total hay que hacerlo n veces como n vistas tenemos. Entonces, lo mismo, si la medida a mostrar es igual al total en este caso, que me ponga el color 1, sino un 0. ¿Qué resuelvo de esta forma? ¿Ya? Que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? El problema con los botones de Tableau es que no se desmarcan y desmarcan automáticamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué hice yo? Fíjense, marqué ganancia, listo, me lo cambió, pero si le hago un nuevo clic a esto, me lo desmarca. Y yo no tendría cómo asegurarme que el usuario sepa qué es lo que está viendo. ¿Ya? En este caso, la misma acción de parámetro, una similar, yo la ocupo para que me cambie el color del fondo. Entonces, aunque yo desmarque, esto como el parámetro no ha cambiado, ¿ya? Se va a ver de la misma forma. Ahí voy a hacer un break, Sebastián, no sé si hay alguna preguntilla. Nada, Seba, no tenemos preguntas por el momento. Uy, estábamos silenciosos, pero bien. Sí. Yo creo que voy a alcanzar a ver un truquillo más, que creo que es el más relevante que este de... o sea, yo puedo seguir mucho rato, pero yo sé que la sesión tiene hora definida, que es el de alternar, ¿cierto? Distintos gráficos en uno solo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Voy a hacer dos gráficos en la hoja 31 y en la hoja 32, que sean muy simples. ¿Ya? Vamos a traer nuevamente la región o el país, ¿ya? Para que vean que esto funciona de todas maneras. Está como jerarquía, así que vamos a mostrar la ciudad nomás, para que se vea más rellenito. ¿Ya? Y le vamos a poner acá cualquier medida. De hecho, le podemos crear hasta la medida que seleccionamos que se modifica, pero pongamos acá la cantidad. ¿Ya? Se ve bonito. Listo, pasa. Y vamos a hacer un nuevo gráfico acá, la hoja 32, que sea distinto, ya para que se note el efecto. Entonces vamos a poner quizás el segmento, vamos a poner la subcategoría, ¿ya? Vamos a cambiar esto para que se vea así larguito, y vamos a poner descuento. Probablemente me maten algunos porque en realidad no deberíamos traer el descuento como promedio, pero para efectos del gráfico funciona bien. Entonces, aquí nuevamente tenemos que apelar a este tema del true o el false para mostrar o no una vista, para ocultarla. ¿Ya? Pero esto solo va a funcionar si es que estamos dentro de un contenedor. Entonces, voy a crear un dashboard nuevo, voy a poner un texto ahí, ¿ya? Título, para que se marque bien el contenedor. En este caso voy a traer un contenedor horizontal. ¿Ya? Los contenedores son bien dificilones de ocupar en un principio, ¿cierto? Pero cuando uno los maneja bien, resuelven varios temas. Entonces, a este contenedor vamos a traerle la hoja 31 y aquí no hay que tocar muchas cosas. ¿Ya? Uno lo arrastra al contenedor, lo deja, le vamos a borrar el título en este caso, ¿ya? Porque el título si lo dejamos nos va a complicar.
Ya van a ver por qué. ¿Ya? Y voy a arrastrar la hoja 32. ¿Ya? Y la dejamos tal cual. Si esto resulta bien, a esto yo le pongo cuadrar, ¿cierto? ¿Dónde está el cuadrar? Que no lo veo. Cuadrar, vista completa. Y cuadrar. ¿Por qué no aparece el cuadrar? Algo hice mal. Ya, pero no nos demoremos, cambiémoslo por otro gráfico más. Algo hice mal por ahí, pero funciona ok. Vamos a hacer un gráfico de serie entonces. Fecha del pedido. Hoy que se ve raro eso. ¿No? Fecha del pedido y aquí vamos a poner la cantidad. Lo vamos a ver a nivel de día, no mucho, de mes. Vamos a ocultar este título. Vamos a repetir este, a ver si nos funciona a la primera. Ahí. Ocultar título. Cuadrar. Vista completa. Entonces, voy a explicar esto un poquitito acá. ¿Cuál es el truco aquí? ¿Ya? El truco es que cualquiera de estas se pueda ocultar. Y al ocultarse, como estas están dentro de un contenedor, esto se va a colapsar y esto va a ocupar todo el espacio que deja disponible la otra. Entonces, hagamos la prueba. ¿Ya? Ocultemos esta. ¿Qué pasa si le pongo false acá? Y esto lo mandó a filtro. ¿Ya? No tengo vista. ¿Cómo queda eso en el dashboard 6? De esa forma. ¿Ya? Pero si yo hago el detallito muy chiquitito, lo que tengo acá es la vista que está colapsada. ¿Ya? Y puedo hacer lo mismo para la otra. Entonces le quito este false a este, ¿ya? Y se lo pongo acá. No lo marco. ¿Ya? Entonces no tengo la otra vista. Entonces, ¿cómo llevamos esto a algún tipo de acción donde yo pueda hacer un selector? ¿Ya? Nuevamente, creamos un parámetro. Entonces, creamos un parámetro nuevo. ¿Ya? Este parámetro se va a llamar serie o barra, en función de lo que yo quiera ver. Lo vamos a dejar como cadena. ¿Ya? Y lo vamos a seleccionar de una lista. Entonces, valor va a ser serie o valor va a ser barra. ¿Ya? No hay más opciones. Entonces, si buscamos acá el parámetro, ¿cierto? Serie o barra, lo vamos a mostrar. Y así como creamos un filtro que dependiera de valores, en este caso también voy a hacer un filtro que depende de valores. Cuando yo esté mostrando serie, no quiero que me aparezca barra y al revés. Entonces creo un campo calculado, ¿ya? Que se va a llamar mostrar barra. Entonces le pongo if, lo vamos a hacer con un if serie o barra es igual a barra, then 1 o true, ¿cierto? Else 0 n. Solo esto va a estar disponible cuando esto diga barra. Entonces, ¿cómo lo formateamos bien? Ya tengo mi campo calculado, ¿cierto? Que es mostrar barra. ¿Ya? Me queda de esa forma, pero después lo transformo en discreto. Lo llevo a filtro, le pongo todos los valores. ¿Y qué me va a mostrar? Me va a mostrar inicialmente que solo tiene el valor 0. ¿Por qué? Porque está en serie, ¿cierto? Y esto debe ser barra. Entonces, si yo le pongo aceptar acá, ese gráfico va a desaparecer. Y hago lo mismo en la otra hoja. ¿No? Muestro el control de parámetros. La pueden hacer en la misma hoja también, no hay ningún problema. Si yo pongo barra acá y me voy a la otra, aprovecho de configurar, ¿cierto? Que acá solo me muestre cuando está en 1. Entonces ya resolví la alternancia de ese gráfico. Ese va a aparecer cuando diga
solamente barra. ¿Ya? Y el otro al revés. Entonces acá voy a copiar este para que sea más simple. Lo duplico, lo editamos y le ponemos mostrar serie. ¿Ya? Y es la misma lógica. Esto hay que hacer igual que con los parámetros, ¿cierto? Una de estas funciones por cada uno de los valores que tenemos en el parámetro y arrastrarlo a las vistas de forma individual. Es harto trabajo, pero al final el resultado yo creo que es bastante bueno. Entonces, está en barra. Entonces esto es mostrar serie, lo llevamos allá, le ponemos siguiente. ¿Ya? Me gusta trabajarlo en discreto, que va a tomar solamente esos valores. No le habilito nunca el 0. ¿Ya? Pero sí cuando esté en serie, quiero que esté en 1. Si yo me voy al dashboard, ¿ya? Y acá pongo mostrar el parámetro, esto es serio barra, ¿ya? Olvidémonos de ese contenedor en blanco que nos quedó ahí. Yo puedo dar la opción de cambiar no solamente la medida como antes, sino también el tipo de gráfico que estoy viendo. Porque lo que hace Tableau es que como un gráfico desaparece, colapsa todo ese espacio y lo ocupa el gráfico que está disponible. ¿Ya? Y esto mismo, y con esto voy a ir terminando, me dicen por ahí que hay alguna preguntilla o comentario. Esto mismo es lo que yo tengo acá, ¿ya? Con la diferencia que aproveché de hacer un mini gráfico, ¿ya? ¿Y por qué no lo marco acá o no lo destaco? No lo quise destacar porque en realidad el mapa o la barra o la serie yo no necesito que esté marcado para saber qué medida estoy viendo, ¿ya? Porque ya la estoy viendo. Entonces configuro para esto, perdón, para el último dashboard, para esto, nuevos botones donde en vez de estar seleccionando, ¿cierto? A través de este selector, yo hago clic, ¿cierto? Sobre algún botón y eso me genera el dashboard. Antes de cerrar, ¿ya? ¿Qué otros truquillos hay acá? ¿Ya? Para que los puedan descargar. Que yo solamente pueda abrir la jerarquía y resolver el problema que se me genera, ¿cierto? Cuando trabajo con jerarquías y estoy viendo esto. Por ejemplo, quiero ver el producto. ¿Ya? Yo sé que tengo la opción acá de desplegar, ¿ya? Y Tableau es súper inteligente en eso, pero ¿qué pasa? Me despliega la segunda categoría. Perfecto, todavía la puedo manejar. Pero cuando ya quiero ver la tercera categoría, incluso una cuarta, Tableau me despliega todos por defecto. No me deja seleccionar, solo desplegar este. Entonces va a llegar un momento o que no me va a quedar espacio o me va a quedar un listado completo. ¿Ya? Con una acción de parámetro similar, ¿ya? Que es muy simple, ustedes pueden configurar que solo se abra la categoría que estoy viendo. Basta con que yo haga un clic ahí y se me abre la categoría. O esta de acá, ¿ya? Que para el usuario en realidad no va a explorar toda la apertura. Lo más probable es que vaya uno a uno. ¿Ya? Y además puedo hacer un botón de cerrar todo, ¿ya? Que me las colapse. Y además, ¿ya? Con un contenedor flotante, que es un truco que, no es un truco en realidad, está hace mucho tiempo en Tableau, pero no toda gente conoce. Yo puedo arrastrar un contenedor, y si esto lo arrastro de forma flotante, ¿ya? Y tiro cualquier gráfico adentro, tiremos este, que está acá. Cuando el botón está así, porque arrastré el botón ganancia, vamos a arrastrar esto. No sé dónde lo arrastré donde no debía, ¿ya? Pero se lo muestro con esto que está acá, ¿ya? Porque esto no lo quiero desarmar mucho, para que esto lo ponga. Esto que está acá es un contenedor flotante, ¿ya? Con Alt, a ver, me cambié de computador. ¿Ya? Esto es un contenedor flotante y de hecho yo lo podría tomar ahora y selecciono acá, lo tomo, seleccionar el contenedor de trazados, ¿ya? No es más que una ventana flotante. Lo que pasa es cuando yo la genero y la agrego dentro de un contenedor, le puedo pedir acá a Tableau, ¿ya? Al seleccionar el contenedor de trazados, ya lo tengo mostrado, pero quitémoslo de acá, ¿ya?
le puedo pedir, cuando tengo un contenedor flotante, selecciono el contenedor de trazados, y una vez que está seleccionado, que me muestre, ¿ya? Añadir botón mostrar ocultar. ¿Y qué es eso? Me genera unos botones, ¿cierto? Que me permiten desplegar un contenedor flotante, lo vamos a dejar ahí para que se note bien, ¿cierto? En función de la acción que yo genero. Entonces, si genero ahí, hago clic en la X, este contenedor flotante se me va a cerrar. Y si hago clic, ¿cierto?, en este icono de hamburguesa, se me va a desplegar. ¿Ya? Yo puedo cambiar la imagen de este contenedor, ¿ya? Puedo editar este botón y cambiar si lo trabajo como un botón de imagen o no. No sé dónde se abrió eso. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Puedo elegir un botón de imagen y ponerle una imagen para cuando está abierto o cerrado. Y también, ¿cierto?, un texto. Puede ser incluso un texto emergente. Y lo otro, y esto sí creo que ya termino. Vamos a cerrar eso, aunque no va a quedar tan bonito, porque desarmé muchas cosillas acá. Eh, ahí, ¿ya? Con una acción de navegación, ¿ya?, de cambiar de hoja, y ahí sí es otro truco, eso no se puede resolver de esta manera, aunque con una acción de parámetro tendríamos que ver, pero siempre algo tiene que ocupar ese espacio, ¿ya? Yo una vez que tengo hecho este dato, lo duplico, ¿ya? Y es el truco, y genero una vista que emule que está el contenedor cerrado donde no están los filtros disponibles acá. Entonces, cuando esto yo lo quiero ver en la práctica, ¿ya? Y ahora va a cambiar porque lo desarmé un poquito mucho, yo hago clic acá, ¿ya? Y pareciera ser, ¿cierto?, que tengo disponibles más o menos opciones. ¿Y cómo andamos con la hora? Uy, ando de justito, ¿ya? Em, Hay varios temas ahí que me gustaría haber visto, ¿cierto? Como acá no solamente, si se dan cuenta, despliego esto, sino también el tipo de fuente, el color del gráfico, ¿cierto? Y el color de la etiqueta también cambia, ¿ya? Y para eso se genera un nuevo truco donde solamente cuando se cumple la condición 1 se genera esta etiqueta y obliga, ¿cierto? En cuenta ahí, hay dos etiquetas abiertas que están conviviendo acá en el campo de etiqueta. Una que solo se despliega cuando el valor está abierto y que por eso le puedo dar un color distinto y un tamaño distinto, y otra que solo se despliega cuando la categoría no está abierta. Y cada una de ellas dependen de un valor del parámetro, ¿ya? Que es similar a lo que trabajamos. Porque el abrir la subcategoría, ¿cierto? Fíjense que acá también yo no muestro la categoría nativa, estoy mostrando una subcategoría fabricante, que fue la que yo inventé, ¿ya? Esa subcategoría fabricante depende, y también se le pasa un parámetro, en que si la categoría es igual a la subcategoría, el parámetro, me muestra el fabricante, si no me muestra la subcategoría. Y de esa forma yo puedo alternar entre todas las pistas. Este tablero quedó publicado ya en mi perfil de Tableau Public, ¿ya? Para que lo puedan descargar, si es que ya no han compartido el link. Ahí soy yo cuando tenía más pelo. Y ya lo pueden descargar. Está hecho esta sesión con Tableau 2019.4, ¿no? ¿Ya? No hay ninguna funcionalidad nueva, pero si ustedes le agregan a un 2020 punto algo la funcionalidad de... se me olvidó el nombre, esto que de animación, ¿cierto? En algunos casos, también se les va a desplegar que este movimiento o cambio entre los distintos gráficos va a ser mucho más suave que el que están viendo acá. Así que coméntenme ahí, Seba, si hay alguna preguntilla. Ahora sí, Seba, tenemos de hecho un par de preguntas. Ah, pero démosle, me queda café Vamos, todavía, así que si tienen tiempo, ustedes saben que me gusta hablar un poquito mucho, así que vamos a dele. partir desde la última hacia atrás. La última que tenemos es de Carlos Pereda, que Carlos, nos ¿cómo está pregunta, Carlos? que nos pregunta él está haciendo prácticamente lo mismo, nos cuenta, y nos dice que cuando tú ocultas el gráfico, cuando vas cambiándote de un gráfico a otro, por el ejemplo que viste entre barra y serie, ¿no es cierto? Dale. A él a veces le queda como un pedazo de la hoja que está oculta. Sí. Y si tienes
algún truco para eso o si depende del tipo de gráfico que contiene la hoja. Muchas veces depende del tipo de gráfico. A mí una vez me pasó con una dona, un pie chart, hoy que salió gringo, pero en realidad con un gráfico de dona, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Tiene que ver con los ejes, Carlos. ¿Ya? No sé cuál es el caso en particular, pero ahí nos podemos escribir, revisar. Primero, si tiene el título, de hecho, vayamos a esto que teníamos, ¿cierto? Al dashboard 6. Aquí estábamos trabajando con esto. Y mostrémosle el título a esta vista. Si yo le tengo el título, cuando lo colapse, el título me va a dejar este espacio ocupado. Y ya me desarma todo. Entonces, no tiene que haber ningún otro elemento. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pueden afectar? Que los ejes de los gráficos estén fijos. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo para las donas, cuando yo lo probé en su momento y tiraba una dona, pongamos aquí la cantidad, ¿cierto? Démoslo a tamaño, esto presentémoslo como un círculo. ¿Ya? No va a funcionar igual si es que yo tengo lista completa. ¿Ya? No va a funcionar igual si yo tengo este círculo, esta dona, ¿cierto? Sin ningún eje, a que si de repente le puse cero. ¿Ya? Hice ese viejo truco para generar algunos ejes dobles. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre eso? No lo sé, pero sí lo que sé es que estas opciones para ocultar y desplegar gráficos no son nativas de Tableau. ¿Ya? Entonces son trucos y cosas que la gente ha inventado de alguna forma hackeando cierto Tableau y poniéndole valores negativos. Pero ahí, Carlos, si quieres nos escribimos y podemos ver el caso en particular. Ya. Efectivamente, Carlos te da las gracias, dice que ok, te escribe luego y que No, efectivamente él pero ya mañana. había ocultado el título. Ah, ya, súper. Mañana, Carlos, ya es muy tarde. Eh, claro. Cristian te da las gracias, excelente presentación, comenta que Gracias, tuvo Cristian. intermitencia en internet, ya le respondimos y les comento a todos que el video lo vamos a subir próximamente por las redes sociales. Hicimos harto trabajo acá con la iluminación porque me reclamaban que esa ampolleta ocultaba todo. De hecho, la estoy tapando. Y tenemos un par de comentarios de Joshua antes de pasarnos a otras preguntas que hay, que te los voy a Vamos. leer textuales. Ya. Entonces, estábamos en la parte anterior, Sebastián, cuando estaba haciendo los botones de ganancia, total ganancia, ¿no es cierto? Y Ya. él nos escribió en ese momento, muy buena medida para darle dinamismo a un dashboard con seteo de parámetros en base a valores textuales de una hoja. Ujú. Basándome en el ejemplo anterior donde la lista de parámetros filtraba, hubiera sido útil que la lista de valores de nombres de medidas hacerla personalizable para hacerlo más útil como filtro sin involucrar el resto de las medidas. Sí, el problema entiendo, el nombre de medida como filtro, déjenme Ujú. buscarle ahí porque lo tenía en su momento en uno de mis gráficos de ejemplo, no sé si en el de acá. Trabajar con nombres de medida y valores de medida, ¿cierto? Primero tú no le puedes pedir, no le puedes pasar al parámetro, no puedes crear un parámetro con la variable nombre de medida. ¿Ya? Yeah. Por ejemplo, si yo quiero crear un parámetro nuevo, ¿cierto? Acá, porque tengo, a ver, cerré esto, tengo ahí. Si yo quiero, ¿cierto? Crear y quiero crear un parámetro, yo le podría pasar, y eso se ocupa, ¿cierto? Añadirlo desde un campo, ¿ya? Pero no los puedo traer, se dan cuenta, desde el nombre de las medidas. No existe esa opción, entonces lo tengo que escribir igual a mano. ¿Ya? Sí lo podría yo tener y se puede manejar de forma mucho más ágil, ¿cierto? Tener una tabla secundaria y poder hacer un tipo de join o data blending, ¿cierto? Y traerlo desde ahí. Eso es cierto. Ahora, los parámetros, fíjense, cuando uy, que hice tanta hoja, en este dashboard equivalente que yo había hecho acá, no puedo sacar el nombre de medidas del filtro. Entonces, tampoco lo puedo controlar desde ahí. Fíjese, aquí tengo la cantidad y el descuento, pero todas las medidas que fui agregando
me van a aparecer por defecto porque este es un filtro de nombre de medida que se ocupa cuando yo quiero trabajar con ese cruce de nombre y valores, pero si lo traigo como filtro, me lo muestra entero. Eso es lo que entendí de la pregunta. De todos modos, si yo se refiere a otras cosas y ahí hay un temilla a lo mejor que podamos desarrollar y avanzar y que nos sirva a todos, también ahí me escribe, ¿tac? O me manda un mensaje al Fotolog o algo de ese estilo. Y el otro comentario que nos hizo Joshua sobre el mismo tema es que tú habías hecho el tema de cambiar el color para saber, ¿no es cierto?, cuál es el que estaba seleccionado. Ujú. Y él nos hace un comentario que dice, a veces ponerle un margen temporal al contenedor ayuda a saber si una hoja queda dentro Sí, hay varias, del... sí, hay, tiene razón, hay muchas opciones, no es la única, ¿ya? Hay incluso unas acciones, aquí yo no avancé, esto le puedes cambiar hasta el fondo, ¿ya? Le puedes poner incluso un tema por arriba. eh, por ejemplo, yo lo quise avanzar y lo tengo resuelto, ¿cierto? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando yo hago un clic acá y que eso no me quede tomado? ¿Ya? Entonces también hay acciones para que los clics de algunos botones, incluso que este botón cambie su mensaje o aparezca o desaparezca en función si le hice clic o no. ¿Ya? Se pueden ocupar acciones de resaltado, etcétera. O sea, al final, procedimientos de verdad, si ustedes van a ver ahí, hay muchos para resolver estos mismos temas. ¿Ya? La idea mía era comunicarles que si bien es complejo realizarlo, se requiere un poquito más de control y haber leído, ¿cierto? Y seguir algunos ahí grandes ejemplares de Tableau, como son los famosos gemelos Flerlat, ¿ya? Ken y Kevin, ¿ya? Que tienen ahí sus blogs que se dedican mucho a esto, a este tipo de temas, ¿ya? Pero Yocho, si hay un truquillo ahí, a lo mejor que yo no conozco, cualquier cosa, compártelo y lo difundimos también, ¿ya? A través de nuestras redes sociales. O te invitamos a participar también a futuro, ¿ya? Porque me interesaría entender bien a qué se refiere Yocho con ese truco. Y, y nada, pues hasta lo demás son solo palabras de elogio, Oh, que agradecimiento por la exposición. De mi parte también darte las gracias en nombre de los organizadores, Karen Orpi, Luis Baeza. Dar las gracias a la Fundación Telefónica, como siempre, que nos presta su plataforma y nos permite apoyarnos en la difusión de estos seminarios que hacemos. Y nada, solo eso. No sé si quieres despedirte o lo que sea sí, para sí, yo el le público. agradezco. Tan formal, Sebastián. Eh, Sí, sí, no, ustedes saben, cuenten con, escríbanme, cualquier cosa. Ustedes, algunos los conozco personalmente, otros no, pero me encanta esto, el tema de Tableau, me ha dado, así como me ha dado grandes sufrimientos, grandes cargas de trabajo, pero también me ha dado grandes satisfacciones. Llevo ya como 5 años dedicándome a esto. Y también invitarlo a participar. Yo sé que de repente nos da un poquito de miedo, vergüenza, pero en realidad ustedes han visto que hemos tenido sesiones, lo que tratamos de valorar y motivar acá. No necesariamente es gente que sea experta en Tableau, que nos dé los mejores tips o consejos, sino que gente que le guste, que quiera compartir, como nos escribe Yocho por ahí, ¿cierto? Alguna solución, algún caso de uso, ¿cierto? Algún problema de negocio, si nos ponemos más técnicos, o simplemente contarnos cómo le ha ido, ¿no? Así que le agradezco también por estar acá, por el frío que hace esta hora y por tener las ganas, ¿cierto? Que hemos estado todos en estos tiempos tan metidos en el computador, que además darse las ganas de ir a un webinar como este y seguir frente al computador viendo gente al otro lado hablando, es agotador, ¿ya? Así que nada más, solo agradecerles, comentarles que el libro de trabajo está disponible y que el video también va a estar próximamente disponible para que puedan hacer esas revisiones con más calma, ¿ya? Así que nada que hacer, ¿ya? De mi parte, me despido de todos y nos vemos ya el próximo mes. Ahí estamos gestionando probablemente, eh, corríjanme Karen, Sebastián, si me equivoco, el próximo mes la idea es que se haga un especial de Tableau, pero con esa parte tan crítica de cómo manejar tablas. Es decir, cuando yo quiero efectivamente visualizar una tabla, que en Excel, ¿cierto? En MicroStrategy y en otras cosas es tan simple,
agregarle un icono al lado, o incluso ordenar esto de mayor a menor acá, etcétera, se vuelve súper complejo en Tableau y de repente ahí tenemos varios temas. Así que lo más probable es que vayamos con eso. Es muy probable que esté Luis Baeza. Y después ¿ya? Vamos a hacer un especial también, ya más técnico, que tiene que ver con toda esta parte de acá. ¿Ya? Con todo lo que es el tema de los datos, ¿cierto? Data blending, ¿cierto? Que es cuando yo conecto fuente en vista, reemplazar fuente, o incluso hacer algunas queries personalizadas, ¿cierto? A través de un conector ODBC a archivos de texto o archivos Excel, que me permiten hacer un trabajo ahí con los datos que no podríamos resolver de otra forma. ¿Ya? Sí, pero también si tienen alguna idea o sugerencia, algún tema que de repente a nosotros se nos escape, nos escriben, ¿cierto? Y lo levantamos. Así que Seba, muchas el gracias. último favor. Favor, no, No, no sé si sí, ahora para favores. Rosely Ramírez dice que si puedes repetir el nombre de los hermanos y yo te pediría que lo anotaras en el chat tú mismo para que... Es que se llaman The Flerlage Twins. Déjenme buscarlo. The Flerlage Twins. ¿Ya? Algo así. No me aparece. ¿Ve? Tiene hasta su sitio web. ¿Ya? Tiene su perfil de Tableau Public también. ¿Quién? Compártenos la pantalla, por favor, Seba, que estamos viéndote. Sí, sí, sí. Es que estoy viendo si llego. Claro, mire. Se llama Ken Flerlage. Ya, pero pueden llegar a través de eso. Flerlage Twins. ¿Ya? Y nada, invitarlos a participar también en Twitter, ¿cierto? Disculpen que me cambie tan rápido. Twitter, no sé si estoy logueado. No, no estoy logueado, pero hay una comunidad bien grande de usuarios de Tableau, ¿cierto? Si buscan por Makeover Monday, etcétera, les van a aparecer todos los famosillos. Y esta gente, ¿cierto? Hacen, miren, de hecho eso no lo había visto. Crear un botón para maximizar o minimizar. ¿Ya? Probablemente también usan un contenedor flotante. Yo un día resolví un problema, ¿cierto? Que tenía que, no lo quisimos ver acá tampoco, pero cómo que un parámetro se aplicara, no al seleccionar el parámetro como está acá. Me perdí con tanta hoja, ¿cierto? Porque el parámetro, el problema que tiene es que cambia el tiro. ¿Ya? Si yo cambio esto acá, me va a cambiar la Ya, vista, pero si no, quiero estamos combinar... viendo tu pantalla. Seguimos ¡Oh! viendo a ti. Perdón, perdón, me pasa hasta en las videoconferencias en el trabajo. Ahora entiendo que cuando pensé que me pedías que no avanzara tan rápido la pantalla. No, A ver, qué vergüenza. Karen, ¿eso lo podemos editar del video o va a quedar como... Ya, ahí pero la es están cierto. viendo. Va a quedar como una anécdota. Muchas. Aquí está la página, Seba, ¿ya? De Flerlage Twins. De hecho son gemelos y son Tableau en Master. ¿Ya? Y les pueden escribir por Twitter y les van a contestar al tiro. Y hay varios truquillos, ¿ya? Varias cosas que utilizan. De hecho, yo una vez he tenido que resolver un problema relativamente rápido. Busqué, hice la consulta en Google, me llevó para acá, que era lo que le iba a mostrar. Esto que el parámetro, acá cuando uno lo cambia, cambia el tiro. Entonces, ¿qué pasa si tengo 3 o 4 parámetros? Quiero modificar cada uno de ellos y después recién quiero cambiar la vista. Se puede generar un botón de aplicar parámetros que en realidad le pasa todos estos valores de parámetro a otro parámetro y después los cambia. Pero para efectos del usuario es un botón aplicar. Cambio todo lo que precio del dólar tanto, el IPC tanto, etcétera, y le puedo poner ahí calcular o regenerar vista y recién ahí me la recalcula. Eso. Ya se va. Muchas Ahora, gracias nuevamente y damos por finalizada la sesión de hoy. Saludos a todos y buen mes para todos. Nos vemos el próximo mes. chao, que estén bien.